Culpa. Envío. Y... 36. Estamos, Ítalo. Todo funcionando. Ok. ¿No? ¿Comienzo yo? Sí, comienza. Ah, yo pensé que partías tú. No, No, bueno, ok, ya. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos reunidos acá por la conferencia de la doctora Eva Marx. Disculpen, tengo un retorno. Perdón, nuevamente, bien. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ítalo Bernardi, soy coordinador del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y hoy estamos reunidos para la conferencia de la doctora Eva Marxen. Y la conferencia quisiera solamente circunscribir dentro de qué programa se da esta conferencia. Es parte del ámbito Humanidades y Cultura de los cursos de formación general que coordina el Instituto. Y más particularmente dentro de la cátedra de Arte y Política que dicta el profesor Pablo Pulgar, quien va precisamente a presentar a la doctora Eva Marxen y quien va también a moderar la conferencia. Así que yo no voy a entrar en más detalles, solo quisiera agradecer enormemente a la doctora Eva Marxen por haber aceptado la invitación, y en segundo lugar a Pablo Pulgar, académico adjunto del Instituto de Filosofía, por haber hecho esta propuesta y por haber invitado a la doctora Eva Marxen a ofrecernos esta conferencia, que es la primera de dos conferencias. La siguiente, corrígeme Pablo si es que no me equivoco, es el 2 lunes más a esta misma hora, lunes 23 de noviembre, y va a ser una temática que viene a ser una continuación de la del día de hoy. Así que, sin más, muchas gracias. Lo dejo con ustedes al profesor Pablo Pulgar. Bueno, muchas gracias, Ítalo, por tus palabras. Bueno, primero también darle las gracias primero a EFA, que se ha tomado el tiempo y con mucho entusiasmo ha decidido participar en estas sesiones de conferencias, que se enmarca, como bien mencionaba Ítalo, en el curso, en la asignatura de Arte y Política, que dicto en la Universidad Católica Silva Enríquez, nuestro Instituto de Filosofía. Y nada, bueno, también saludar a Ítalo también, que ha gestionado a la gente que está de medios también haciendo posible esta transmisión, tanto acá por Zoom como por Facebook, que se está transmitiendo también vía online. Y a la gente invitada, porque aquí veo gente que es parte tanto del curso, de la asignatura de Arte y Política, como invitados y invitadas externos. Veo por ahí a Claudio Cofré, que le mando un saludo. Veo a gente también de Argentina, de México, etcétera. También de otras universidades, de la Universidad de Santiago también veo por aquí. Así que, bueno, nada, a todos darle un gran saludo y nada, dejarles en esta conferencia magistral que nos va a dar la profesora Marxen. Esta conferencia lleva como nombre Arte Crítico Político en Sudamérica. Se inscribe, como bien se mencionaba, en una primera parte, que va a ser en esta sesión, y la segunda va a ser el día 23 de noviembre. Sí, estamos en noviembre. Bien, a la misma hora, a las 4 de la tarde. Que esa va a tener de nombre Resistencias, Aprender Arte y Resistencia del Sur. Bien,
voy a dar una pequeña presentación sucinta, bastante acotada, de la ya vasta y amplia carrera que tiene la profesora Eva Marxen. Ella es arte terapeuta y antropóloga, es doctora en antropología y tiene formación en psicoterapia psicoanalítica, tu máster también, y psicoanálisis. Es actualmente profesora a dedicación completa en la School of Arts Institute of Chicago. Antes había ya trabajado durante más de una década con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, y todavía más tiempo en la Escola Massana. También ha sido profesora visitante aquí en Chile, la Universidad de Chile, sobre todo en específico en la Facultad de Arte, y también en la Facultad de Arte de la Universidad Finisterra. También en las universidades de Génova, en Italia, en Toulouse, en Francia, en Veracruz, en Jalapa, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, lo pronuncio bien, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estas últimas tres, todas de México, también en la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, en el Centro de Estudios en Psicoterapias, también en Argentina, estas últimas dos, así como en el Instituto de Arte, Música y Proceso del País Vasco, también en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha sido investigadora invitada en la Universidad de Filipinas Daliman, en Manila. Una cantidad impresionante de lugares de trabajo. Ha publicado numerosos y vastos artículos en diferentes idiomas, tanto en libros como en revistas, y ha impartido ponencias, talleres y cursos en diferentes congresos, tanto en España, en Chile, en Estados Unidos, etc. En 2011 publicó el libro Diálogos entre arte y terapia, del arte psicótico al desarrollo de la arte terapia y sus aplicaciones, publicada en Barcelona. En 2012 defendió su tesis doctoral en antropología con una publicación virtual, y en 2020 publicó un número especial, una joya de número, que se llama Aprender Arte y Resistencias del Sur, para la revista Field, que está en línea, lo puedes encontrar. Asimismo, salió su nuevo libro, El arte desinstitucionalizante y el Museo Nómada, que fue publicado este año, ¿cierto? Sí. Sí. Y bueno, nos encontramos ambos en un proyecto de publicar un libro en conjunto que esperemos salga de aquí más temprano que tarde. Entonces, bueno, eso ¿no? Es bien sucinto para la cantidad exorbitante de trabajo que tiene la profesora Marxen. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a quienes están en línea a través de la plataforma de Facebook, de las diferentes páginas. Pueden formular sus preguntas ahí también, como aquellos que están aquí presentes en la plataforma Zoom, con especial énfasis a los estudiantes de la asignatura de Arte y Política. Pueden formular sus preguntas a través del chat o bien prendiendo el micrófono. Eso, sin más preámbulos, te dejo, Eva. Ok. Pues muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo bien con el sonido? Sí, perfecto. Sí, otra vez, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Universidad Silva Enríquez y su Instituto de Filosofía por la invitación. Me hace mucha ilusión estar con ustedes esta tarde. Ya habíamos dicho antes, en los últimos años, en noviembre y en enero, siempre estaba en Chile, y este año con el virus resulta complicado viajar, ¿no? Pero estamos aquí juntos virtualmente. Muy bien, he preparado una presentación para la que debería compartir mi escritorio. Esto simplemente es compartirlo, ¿verdad? Oh, todavía no. Ahí creo que, Víctor, tienes que permitirle compartir PPT. Ok, enseguida.
Bueno, mientras explico un poco de qué va a ir, voy a hablar hoy sobre formas de arte crítico, político. Vamos a hablar también por qué prefiero arte crítico y no arte político. En Sudamérica, sobre todo, y cómo ha servido como formas de resistencia contra opresiones políticas y sociales. Yo creo que el continente tiene realmente muchas prácticas, artistas, activistas, que han trabajado en esta línea. En este sentido, también el título de la segunda conferencia del número especial es Aprender Arte y Resistencia del Sur. Entonces, ahora sí. ¿Ya es posible compartir? Sí, ya veo. Un momento. Tengo el PowerPoint aquí. Ya. Tengo primero unos folios con texto, pero la mayoría van a ser imágenes. Y por favor, háganme todas las preguntas que quieran, mejor con el micrófono mientras hablo, porque no puedo hablar y leer el chat a la vez, pero el chat también después podemos mirar, por supuesto. Pues, y como ya han dicho, en 2 semanas continuamos. Pues primero quería señalar las ventajas del arte en las luchas políticas o en las experiencias políticas de resistencia y por qué el arte en todo esto. Tal vez empezamos con esto. Porque tiene un plus de libertad que le permite sobrepasar lo que está verbalmente pautado y denunciar un malestar en el presente que abre y anuncia al mismo tiempo horizontes a posibles alternativas, una libertad futura. Esto se debe a que el arte pueda condensar diferentes tiempos en una sola obra. Esto lo han señalado muchos filósofos de la hermenéutica como Gianni Vattimo y Gadamer, por ejemplo. Entonces, para esto, necesitamos artistas socialmente comprometidos, comprometidas, para llegar a lo que, sobre todo, Chantal Mouffe ha conceptualizado como un arte crítico. Con ella estamos de acuerdo que es mejor arte crítico que arte político, porque arte político creo que es una redundancia. Y apuntaría a una topología equivocada de 2 esferas separadas. El arte no puede ser no político. Porque en lo político siempre hay una dimensión estética, ya que la política se refiere a la ordenación simbólica de las relaciones sociales, tal como lo había señalado Chantal Mouffe en diferentes publicaciones. Al mismo tiempo, en el arte se encuentra una dimensión política porque las prácticas artísticas desempeñan un papel en la constitución y en el mantenimiento de lo simbólico dado, de un orden simbólico dado. Las prácticas artísticas no se mueven en un espacio autónomo que ofrezca una experiencia cultural neutra, sino que se encuentran ancladas en la lógica estructural de la sociedad, conectadas con las ideologías gobernantes dominantes hegemónicas. Muchas veces hay como una idealización del arte, una ilusión, una ingenuidad también creo, sobre todo en el campo de la arteterapia del que vengo, que con el arte se pueden solucionar muchos problemas, que el arte en sí ya es progresivo, el arte así interrumpe discursos dominantes, etc. Puede hacerlo, pero no automáticamente. Porque las prácticas artísticas pueden reificar, o lo que nos interesa aquí, desafiar sus mecanismos de control y opresión. Pero aunque los reifiquen, no deja de ser político. Espero que esto es comprensible. Pues, ¿cómo se puede hacer un arte crítico? Hemos detectado varias maneras de hacerlo, parcialmente en congruencia con Chantal Mouffe. También Ana Longoni de Argentina ha publicado bastante sobre esto. Ella habla de una politicidad en el arte. Entonces voy a explicar diferentes maneras cómo se puede hacer un arte crítico.
No pretendo para nada de ser exhaustiva con esto. Si detectan o saben de más maneras, también es excelente. Entonces, la forma más obvia, ¿ya?, que se menciona en este contexto es el arte así llamado activista, ¿ya?, donde los y las artistas trabajan mano a mano con activistas, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Esto se ha hecho en el movimiento del siluetazo, del que voy a mostrar unas imágenes, el grupo chileno CADA, el grupo de arte callejero, GAC, el grupo Etcétera, ¿ya?, y el grupo en medio también, y muchos más, por supuesto, ¿ya? En este contexto recomiendo mucho el libro que tenemos aquí, editado por Ana Longoni y Gustavo Brusona, sobre el movimiento del siluetazo, que supongo que muchos ya lo conocen. Aquí, ¿ya? Entonces, esto funcionaba de tal manera que a finales de la última dictadura militar en Argentina, artistas trabajaban con grupos de derechos humanos, por ejemplo, las Madres de la Plaza de Mayo, y facilitaban su saber para brindar técnicas y materiales que estuvieran al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, consistía en facilitar estos materiales para hacer siluetas de las personas que después se utilizaban en las protestas, en las manifestaciones, en las marchas, y que representaban las ausencias de los desaparecidos, ¿no? Esto se hacía en el espacio público, ¿no? Son imágenes tomadas del libro anteriormente indicado, ¿no? Entonces, esto básicamente lo puede hacer todo el mundo, ¿ya? Tumbarse en el suelo y otra persona delinea una línea alrededor de las siluetas y luego también con la cantidad, ¿ya?, el resultado fue bastante impactante. El siluetazo también ha hecho historia, digamos. Se retomó también con los grupos de hijos, así, hijos fue el nombre de desaparecidos también. También se utilizó en la crisis masiva económica, ¿ya? Entonces, este artista hablaba, teníamos desaparecidos, ahora tenemos desocupados, ¿no?, y hacía siluetas con platos rotos, ¿no? Y también pasó a México, ¿ya? Esto fue en la época cuando yo estaba en la Universidad Xochimilco como profesora visitante en 2014, ¿ya?, que coincidió con el asesinato de Ayotzinapa, de los estudiantes, y los estudiantes en el DF también dibujaban las siluetas 43 para protestar contra lo que pasaba, ¿no? Entonces, muestro estas imágenes que son mías. ¿Ya? Los profesores también protestaban ahí. No puedo dar clases, me faltan 43, no quiero que mañana me faltes tú. También con sillas, con retratos de cada uno, ¿no? ¿No? Entonces, esto es del año pasado en Aguascalientes, que también se hizo este monumento con 43 sillas, ¿no? ¿No? Entonces, esto para mostrar cómo las siluetas también se han movido con el tiempo, ¿ya?, o mantenido con el tiempo, ¿no? En la misma línea del arte activista tenemos aquí un ejemplo de Chile, que supongo que conocen, del grupo CADA, ¿ya?, de la campaña No Más, ¿no? Y aquí también, ¿no? Lo que quiero señalar aquí, sobre todo de las siluetas, ¿ya?, y también del no más, ¿ya?, es la eficacia simbólica, ¿ya? Como con materiales, digamos, muy simples, se puede conseguir esta alta eficacia simbólica que he mencionado al inicio, ¿ya?, que denuncia un estado del presente, pero al mismo tiempo abre perspectivas para el futuro, ¿no? Después, todavía
con el arte así llamado activista, pasamos a la época de la impunidad después de las dictaduras. Y estos son ejemplos del grupo de arte callejero en Argentina que diseñaban los famosos scratches, que eran muy parecidos a señales de tráfico, ¿ya? A larga vista, digamos, con la distancia, y hay que acercarse un poco más para ver el contenido y los detalles de los scratches, ¿no? Y estos se ponían o a las casas de los genocidas o en los centros de detención o de tortura. El más famoso, digamos, que ya he hecho teoría del arte, sería este scratch, que denuncia los vuelos de muerte, ¿ya? Cuando, supongo, la historia la conoce mejor que yo, se echaban personas vivas en Argentina, en el Atlántico, ¿ya? Y lo que destaca también aquí es que la persona en el avión, ¿ya? No tiene color, pero el avión sí, ¿ya? Lo que también aquí simboliza una vez más la ausencia, ¿no? Entonces ya ven que necesito muchas palabras para explicar lo que una imagen así explica por sí. Entonces esto está muy bien descrito en este libro del mismo grupo de arte callejero. Es un libro que está en internet, ¿ya? Porque lo que también une a muchas de las experiencias de las que voy a hablar es la insistencia que esos saberes, esas experiencias circulen libremente, ¿ya? Que no queden en un museo de élite o una universidad de élite, sino que muchas optan también por la libre circulación, ¿ya? De estas experiencias. ¿Ya? Entonces, los scratches también han hecho historia, ¿ya? Entonces, el grupo de Barcelona en medio ha aprendido mucho del gag y también diseñaron scratches, esto en el contexto de la crisis económica en el sur de Europa, en 2012, 11, 13, bueno, y continúa. Y entonces, en el contexto de esta crisis, mucha gente perdió sus casas porque ya no podían pagar sus hipotecas y había muchos desahuciados. Entonces, el grupo en medio colaboraba con la plataforma de los desahuciados en Barcelona, ¿ya? Cuya directora ahora es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Entonces, siempre cuando había cuando alguien fue desahuciado, se reunían en el mismo banco con esos scratches y cuando los dejaban también entraban masivamente en el banco para protestar. Ya ven que funciona estéticamente con la misma, digamos, técnica o idea de diseñar scratches muy similares a señales de tráfico. Bueno, entonces esto era del arte activista, pero también hay muchas otras maneras de hacer un arte crítico. Otra forma sería el arte de denuncia. Eso es, de hecho, algo que muchos artistas han hecho durante muchos siglos, ¿no? Y consiste en criticar y denunciar una realidad política con las obras de arte, ¿ya? Esto lo ha hecho mucha gente. Aquí hay algunos ejemplos. León Ferrari, el artista argentino, del que vemos esta obra aquí, con la que protestó en su momento contra la guerra de Vietnam. El grupo Garda también ha trabajado en esta línea, el artista alemán en Nueva York, Hans Hacke. El grupo en medio, otra vez Nancy Spiro, también estaba muy activa contra la guerra de Vietnam. Y también en temas de género, otra vez la misma Nancy Spiro, Barbara Kruger, Marta Rosler, y hay muchos más. Aquí tenemos un ejemplo de Chile, de Elías Adasme. Eso es un libro, bueno, libro catálogo, fruto de una investigación, exposición itinerante excelente, Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Es una de las tapas del catálogo, del libro catálogo. Es una exposición que empezó, no sé si no me equivoco, en Madrid y llegó a Santiago, a Buenos Aires, a Lima, ¿no?
y una excelente recopilación de estas experiencias de arte crítico político, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, esta imagen es tomada de esta serie, ¿no?, de Elías Adasne a Chile. Y aquí consistía que se colgó de los pies en plena dictadura, también para ver cuánto tiempo lo dejarían estar de esta manera, ¿no? Y además el metro se llama Salvador, ¿no?, con un significado obvio, ¿no? Cuando llegó a Argentina, teníamos este cartel con Pedro Lemebel, ¿no?, quien, entre muchas otras protestas, también protestó contra la homofobia en el mismo Partido Comunista, ¿no?, disfrazado de esta manera con movimientos socialmente considerados femeninos en la misma asamblea, ¿no? ¿No? También formó parte de Las Yeguas del Apocalipsis junto con Francisco Casas, y esto fue una de sus performances, La Conquista de América, ¿no?, bailando la cueca entre dos hombres. Aquí tenemos otra vez el grupo en medio, ¿no?, también de la misma época de la crisis económica, bueno, que es continua, pero bueno, ¿no? Entonces aquí en este año el Barça ganó todo lo que se podía ganar. El Barça alquiló la estatua de Colón con su camiseta de su sponsor, que es de Qatar. Además, Colón en Barcelona señala equivocadamente a Mallorca en vez de las Américas. Y ellos hicieron subir este globo, España campeones del paro, ¿ya?, para dar un poco una contraimagen de esta euforía. Y obviamente la policía se lo quitó en el momento, pero antes ya habían organizado unas periodistas que tomaron la foto relevante para ciertos periódicos, ¿no?, y para hacerlo circular lo más posible. Fue cuestión de unos minutos, ¿no?, de estar preparados para tener esta imagen. Otra manera de hacer un arte crítico sería la crítica institucional, ¿no?, que es muy interesante. Entonces, esto consiste en criticar mediante sus obras la propia condición política de la producción, distribución y recepción artística por parte del circuito oficial de las instituciones del arte. A veces la circulación del arte sirve como metáfora de discursos de hegemonía y posibilidades de romper con ella desde modelos subalternos o de utopía, ¿no? Esto lo han hecho, por ejemplo, Hans Haacke, ¿ya?, que hoy en día ya distinguimos como al menos 3 épocas de esta forma de hacer un arte crítico, ¿ya? Y también algunos ya hablan de la institucionalización de la crítica institucional, ¿no? Entonces, esta obra que vemos aquí, La Masque de Rembrandt, de Haacke, del 1986, ahí él yuxtapone por un lado la Cartier, ¿ya?, que conocemos como marca de diseño, de joyas, perfumes y ropa, pero también tiene una fundación bastante importante de arte contemporáneo en París, ¿no?, que es una de las fundaciones más chic, ¿no?, en el arte contemporáneo, ¿no? Eso por un lado. Cartier también forma parte de un holding y en su momento también tenían sus negocios con Sudáfrica del gobierno del apartheid, donde explotaban las minas de diamantes, ¿no?, en situaciones de represiones de derechos de los obreros bastante masivos, ¿no? Entonces es esta contradicción, ¿no? Por un lado, la alianza con un gobierno del apartheid, la explotación masiva del medio ambiente y de los obreros, en su mayoría surafricanos negros, y por el otro lado, el diseño y la supuesta sofisticación de su fundación, ¿no? Entonces, una de las últimas obras de Haacke, a ver, sería esta, ¿no? Muchos años después, es mayor él, ¿no?
Entonces, esto fue hace 2 años y se inauguró en la terraza del Art Institute, del museo, que es conectado más o menos con la escuela en la que trabajó, ¿no? Entonces, había un acto solemne de inauguración que llegó Hacke, que vive en Nueva York, que no está tan lejos de Chicago, esto no, pero el caballo llegó de Londres, donde estaba invitado a hacer una intervención en el espacio público, en la Trafalgar Square, que parece estar cerca de la Bolsa de Londres. Entonces, diferentes artistas estaban invitados a intervenir en este monumento, digamos. Y Hacke escogió hacer un esqueleto que antes había estudiado con libros en el Museo de Ciencias Naturales. Y si ven aquí, ¿ya? Tiene esta cinta, ¿ya? Donde en la bolsa salen los valores, ¿ya? De los diferentes multinacionales, ¿no? Cotizados en la bolsa. Entonces, esto fue todo muy interesante. Había este acto, el teatro estaba llenísimo con las curadoras y tal, y se leyó el currículum de Hacke y las colaboraciones anteriores que han tenido con él. Obviamente su currículum es muy largo, él tiene más que 80 años. ¿Ya? Y se quedó en esto. Hasta muy al final, un alumno de grado preguntó por qué habían traído este caballo a Chicago. ¿Ya? El título además es The Gift Horse, que creo en español es lo mismo, que viene del dicho que a un caballo regalado no se mira en la boca, ¿no? Y el caballo del regalo es el Gift Horse en inglés. ¿Ya? Entonces, al final se preguntó finalmente por qué habían traído este caballo a Chicago y las curadoras no sabían contestar esto. ¿Ya? Fue bastante vergonzoso este momento. Y Hacke en el último momento decía que, bueno, un minuto antes de cerrar el acto, que él no sería el dictador de significados, pero él tenía 2 motivaciones para Chicago. Una es la estética, que no se puede negar, ¿ya? Con los rascacielos en el fondo, y la otra era precisamente porque Chicago es la ciudad de los Chicago Boys, ¿ya? Que curiosamente en Chicago muy poca gente sabe quiénes son, ¿ya? Y de dónde han salido, ¿ya? Y sobre todo qué han hecho, ¿ya? Pues el artista argentino Roberto Jacobi también ha trabajado mucho en temas de crítica institucional, de la propia circulación del arte, la distribución, creando microsociedades, ¿no? Donde también se pensaba cómo hacer circular el arte de manera más democrática y más alternativa, ¿no? Pues otra manera sería una manera que yo llamo alteridades, ¿no? Es un poco más difícil captarlo con una imagen o representarlo con una imagen. Consiste en mostrar posiciones, identidades opuestas al mainstream, ¿no? Las alteridades, marginalidades, así como las opresiones y victimizaciones. Algunos ejemplos serían Krzysztof Wadiczko, un artista polaco que vive en Estados Unidos, y la artista española Dora García, ¿ya? Aquí tenemos un problema de ética normalmente bastante importante, ¿ya? Sobre todo si este arte se hace solo exponiendo al otro, como en un show, como en un escenario, ¿ya? Si esto se puede solucionar, tal vez nunca se puede solucionar del todo, pero si se al menos piensa en esta problemática, puede ser una manera eficaz de concienciación de la violencia y arbitrariedad del curso hegemónico y sus subjetivaciones dominantes, ¿no? Esto es posible, creo, si la obra deja espacio para la resistencia y la narrativa que ofrece alternativas, así como modelos diferentes opuestos a la hegemonía, capaces de deconstruir las vidas institucionalizadas y las situaciones de dominación. Se puede modificar las identidades dominantes y reforzar la agencia entendida como capacidad de autodeterminación. Se alcanza entonces un lenguaje menor que se encuentra en los márgenes del pensamiento mayoritario, refractándolo,
activando sus potenciales escondidos, ¿no? Lenguaje menor viene de Deleuze y Guattari y su libro sobre Kafka, ¿no? Que tiene como sujeto el lenguaje la literatura menor. Menor no tiene nada que ver con menos valor, sino viene de minoría. Y describen con el ejemplo del escritor Kafka, como en su posición de estar entre diferentes frentes, precisamente esta posición le ayudó para refractar, ¿ya?, el discurso dominante, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí en letras más grandes, ¿ya?, esto es sacado literalmente de la metodología de mi tesis doctoral en antropología, ¿ya?, que obviamente tiene, la metodología es la etnografía en antropología, obviamente, ¿ya? Entonces, esto es exactamente para mí donde el arte crítico, la etnografía, ¿ya?, y donde también debería estar la arte terapia, no está siempre, pero bueno, ¿ya?, donde los tres podrían encontrarse, ¿no? Deberían facilitar exactamente estos espacios, donde se puedan desarrollar los participantes, los clientes, los pacientes, ¿ya?, o los participantes también en esta forma de arte crítico, ¿no?, pueden desarrollar narrativas alternativas, ¿ya? Si se deja la alteridad, la otredad, simplemente como un espectáculo, ¿ya?, esto obviamente no se consigue, ¿ya? El artista tiene sus beneficios, seguramente, ¿ya?, pero el otro se queda donde estaba antes o muy probablemente incluso peor, ¿no? Y lamentablemente, ¿ya?, el arte contemporáneo está lleno, ¿ya?, de ejemplos de obras muy mediocres donde el otro es abusado como una materia prima muy vulnerable, ¿no? Porque esta manera también se ha hecho muy de moda en los últimos años, o si no décadas, ¿ya?, últimas 2 décadas, diría yo, ¿ya? Un ejemplo que creo lo ha logrado, sería la serie de Dora García, Mad Magina, que es una serie que empezó en 2010 y continúa hasta hoy en día con diferentes proyectos, ¿ya? Ella está muy interesada en temas de psiquiatría, de antipsiquiatría, de desinstitucionalización de la psiquiatría, ¿ya?, de marginalidades y creatividad, de resistencias en instituciones totales como el hospital psiquiátrico, las cárceles, ¿no? Y en 2011 hizo el pabellón español en la Bienal de Venecia, precisamente con este proyecto. El pabellón se llamaba El Inadecuado y era como una performance continua, ¿no?, que desafió totalmente la organización de la Bienal, porque todavía piensan que los artistas llegan de todo el mundo, cuelgan sus cuadros y se van a casa. Pero esto requería una organización continua de una performance, un espectáculo continuo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, había esta trilogía de vídeos, ¿ya?, la mayoría desviada de Bassalia, Brasil. Explica temas de desinstitucionalización de la psiquiatría, tal como lo ideó Basaglia en Italia, en Trieste. El video tiene lugar en Trieste y también en Brasil, porque la desinstitucionalización fue muy importante en Brasil, al menos antes de Bolsonaro, ¿no? Desinstitucionalización de la psiquiatría significa, o significaba, bueno, sigue significando cerrar, para Basaglia, cerrar los hospitales psiquiátricos, porque él siempre decía que la enfermedad mental se crea en la sociedad, por lo cual también tiene que ser tratada en y por la sociedad, ¿no? Y no encerrar gente en un hospital que suelen estar en las periferias de las periferias, ¿no?, de las ciudades. Pues así también fue en Brasil, después de la dictadura militar. Entonces, el modelo, bueno, la psiquiatría, la psicología se orientaba y se realizaba con este modelo de la desinstitucionalización, ¿no? La desinstitucionalización de ninguna manera significa cerrar hospitales y no ofrecer nada a cambio, ¿no? Esto sí pasó en Estados Unidos, ¿no?, en Chicago sobre todo. Se cerraron los hospitales para ahorrar este dinero sin ofrecer nada a cambio y mucha gente terminó en la calle, ¿no?
porque el sistema capitalista, bueno, no hay nada que no supiera, apropiar a su manera, ¿no? Y, sí, y se vendió como una cosa progre de desinstitucionalización, que era totalmente una neoliberalización de la salud mental, ¿no? Pues bueno, este vídeo y también el inadecuado, el primero y el tercero, están en Vimeo, ¿ya? Gratis. Recomiendo mucho mirárselo. Y en el primero, después de los créditos, continúa y se lee un texto en un taller de lectura y escritura con pacientes en Trieste, ¿ya? Y se lee un texto bastante impresionante sobre la capacidad de tolerancia de la sociedad con la enfermedad mental, ¿no? Entonces, mírenselo en Vimeo, ¿ya? Y el inadecuado va sobre psicoanálisis, Joyce, trastornos del lenguaje. Joyce también vivía muchos años en Trieste, ¿no? Y sí, con protagonistas de la sociedad de Joyce, ¿ya? También en ambos vídeos sale un grupo autogestionado en Trieste de teatro. Entonces también para evitar este etiquetaje de dicotomía de enfermos, no enfermos mentales, psiquiatras, médicos o psicólogos o otros sanadores, ahí se utiliza con gente sin y con experiencia en psiquiatría, ¿no? Obviamente un psiquiatra también tiene experiencia en psiquiatría, ¿no? Y no todos los que han desarrollado una psicosis tienen esta experiencia, ¿no? Entonces en ambos vídeos también se relata, se muestra bastante de este trabajo del teatro, ¿no? Y también se pasa al teatro oprimido en Brasil, ¿no? Como ya he dicho, va entre Trieste y Brasil el vídeo. Otra forma sería una forma de experimentación utópica y subjetividad, ¿no? Ahí se ofrecen espacios para la experimentación utópica de formas sustitutivas en oposición al credo del capitalismo. Facilitan un trabajo de subjetividad como alternativa a la normalización. Nuevos modos de habitar el mundo son mostrados por los artistas. Lygia Clark, Roberto Jacobi otra vez, Gego en Venezuela, Joe Spence, Nancy Spiro. Aquí tenemos una imagen de Lygia Clark y su obra continúa la estructuración de un self que realizó durante 2 años entre 1976 y 1988, el año cuando murió. No sé en cuánto ya están familiarizados con la obra de Lygia Clark. Esto ya fue el final de toda una vida, de una carrera, por supuesto. Lo realizó a su vuelta en Brasil, ¿eh? Y consistía en una terapia que ella diseñó como una obra de arte, ¿eh? Entonces ella nunca quería cambiar arte por terapia, ¿eh? Sino quería activar las tensiones de ambos campos, ¿eh? Entonces consistía en como una terapia corporal, y ella pasaba lo que ella llamaba objetos relacionales por los cuerpos, uno por uno, de sus, digamos, clientes, pacientes, para encontrar lo que ella llamaba la fantasmática, que para ella era una acumulación de traumas en el cuerpo que bloqueaban el potencial creativo y la creatividad. Entonces, como para ella esto estaba en el cuerpo, también tenía que ser tratado por el cuerpo, ¿no? Para la gente pudiera reconectar con su nivel, con su capacidad creativa, ¿no? Entonces, como ya he dicho, esto lo desarrolló muy a finales de su vida. También entran en esta experiencia su propia experiencia de cliente del psicoanálisis, ¿no? De sus lecturas del psicoanálisis, de sus lecturas de la antipsiquiatría, ¿no? Esto es ahora una nueva tarea de publicación que tengo delante, los cruces entre Lygia Clark y la antipsiquiatría, no solo del psicoanálisis, ¿no?
Entonces, ella en el exilio en París estaba en psicoanálisis ella misma, ¿no? Y estudiaba mucho las corrientes de la antipsiquiatría de entonces, ¿no? Entonces, ella empezó su carrera artística con un trabajo bidimensional, pintura, después tridimensional, ¿ya? Lo habitual, digamos, ¿ya? Y de ahí pasó a un trabajo más de performance colectiva, ¿ya? Sus clases en París eran performances, básicamente colectivas, que tenían como sujeto el cuerpo, el inconsciente, colectivo, etcétera, hasta que pasó a esta obra que se hacía entre dos, ¿eh? Pero de ninguna manera era una vuelta a la individualidad, ¿eh? Sino ella siempre insistía que a través de los objetos relacionales siempre el mundo estaba presente, ¿eh? Roberto Jacobi, que ya he mencionado antes, también en sus microsociedades ha trabajado con esta forma de arte, ¿no? Esta forma, como las otras, también permiten mucha heterogeneidad, ¿ya? La artista Gego en Venezuela, por ejemplo, realizaba esto con la escultura, muchas veces en el espacio público, ¿no? Desafiando las leyes de gravedad, ¿no? Y Joe Spence y Nancy Spiro también han trabajado en esta línea tratando temas de género. Otra manera sería hacer circular el arte por esferas populares y públicas, ¿eh? Organizando intervenciones sociales con el arte a largo, mediano o corto plazo, aspirando a crear obras de arte o no, en el último caso restando importancia al resultado final para ofrecer un trabajo personal, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un taller del artista argentino Juan Carlos Romero, que hacía esto con la serigrafía, ¿ya? Y en su momento con las fotocopias también, partiendo también de una, digamos, de su activismo político sindicalista, ¿ya? Y ponía al alcance estas técnicas fáciles a todo el mundo, ¿ya? En el espacio público para iniciar, sostener, activar, profundizar las luchas políticas, ¿ya? Joe Spence, que ya he mencionado antes, una fotógrafa inglesa ya fallecida, hacía esto con la fotografía, ¿eh? Entonces, ella tenía una carrera de fotógrafa, artista, y al mismo tiempo realizaba talleres. El primer trabajo se exponía, el segundo nunca, ¿eh? Y ella trabajaba sobre todo temas de género, de clase social, y cuando tuvo ella misma la enfermedad del cáncer, también realizaba una documentación con series que se llamaban Imágenes de Salud, ¿no? Que empiezan con el diagnóstico y terminan casi lamentablemente con la muerte, pasando por la búsqueda de tratamientos alternativas, protestando contra la infantilización, ¿ya? En la medicina, ¿no? Entonces, el MACBA en su momento hizo una exposición fantástica con un catálogo fantástico que se llama Más allá de la imagen perfecta, ¿no? Hablando de las esferas populares, también incluye aquí las arpilleras chilenas, ¿ya? Que supongo que conocen, ¿no? Que también, ¿no? Se realizaban en grupos más populares, ¿ya? Lo que también es importante aquí es la colectividad, ¿no? Que no se hacía individualmente, sino en grupos, ¿no? Entre pares, para compartir, ¿ya? Las historias o vivencias de dolor. La última para hoy, ¿ya? Sería la que he llamado subjetividad y arte, ¿no? Entonces, desde otras profesiones también se pueden desarrollar prácticas con el arte para facilitar un trabajo de subjetividad que se orienta a sostener la capacidad de simbolización, realizándolo mediante el uso de técnicas artísticas o a través de asociaciones verbales sobre el arte y la consistencia de su producción, ¿ya? Aquí modestamente he mencionado mi propio trabajo que he realizado durante 10 años con el Museo de Barcelona.
que en su momento, ya no, lamentablemente, pero en el pasado al que me refiero es entre 1999 y 2007-2008, ¿no? Durante la dirección de Manuel Borja, se intentaba realizar unas políticas de museo diferentes, ¿no? De rearticular la relación del museo con la ciudad, de bajar el arte de su supuesta tarima elitista para también llevarlo a grupos que no siempre visitan un museo de arte contemporáneo, ¿no? Para esto, el Departamento de Programas Públicos fue dotado con un presupuesto digno, digamos, ¿no? Y entre muchos otros proyectos, quiero hablar de dos, ¿no? Uno, al que me refiero con las asociaciones verbales sobre el arte y la consistencia de su producción. Esto lo realizaba una colega mía, psicoanalista lacaniana, en el museo también, trabajando con adultos diagnosticados psicóticos, clientes de centros de día de Barcelona y la periferia, ¿no? Totalmente institucionalizados en la psiquiatría con mayúscula, y hacían precisamente esos talleres en el museo, ¿no? En las exposiciones y con las exposiciones, ¿no? Un trabajo muy interesante. El mío fue lo que llamo aquí, mediante el uso de técnicas artísticas, ¿ya? Eso sería la arteterapia en mi caso, y el museo financiaba mis grupos de arteterapia en centros educativos con adolescentes etiquetados estar en situación de riesgo social en el mismo barrio del museo. Esto lo hice en una escuela secundaria pública y en una unidad en Cataluña se llama de escolarización compartida, que es un eufemismo, ahí no se comparte nada, pero es donde llegan los chicos ya expulsados de las escuelas públicas por lo que llaman conductas antisociables, disruptivos, etc. Yo los llamaría más bien conductas desafiantes, ¿eh? Porque desafían tanto el sistema de salud como el sistema de educación. Bueno, eran dos proyectos diferentes, con grupos diferentes, técnicas diferentes, pero estaban en la misma lógica institucional. Entonces, en ambos casos se trataba de crear espacios que ofrezcan respuestas diferentes a las que los participantes han estado acostumbrados en la sociedad y en las instituciones frecuentadas por ellos, a diferencia de la hegemonía, subjetivaciones dominantes. Para esto quiero señalar que es muy importante en este trabajo la continuidad, ¿no? Que no sean talleres, intervenciones puntuales de un fin de semana, ¿no? Hace falta una formación relevante para esto. Y lo que quiero resaltar también, que tanto Montserrat Rodríguez, la psicoanalista, como Jorge Ribalta, que era el director de programas públicos, como yo, coincidíamos desde tres ámbitos diferentes totalmente en la negativa a la dimensión expositiva, ¿no? Porque queríamos todos los tres, desmarcarnos, ¿no? De las instrumentalizaciones, mercantilizaciones que se hacen con estas exposiciones, ¿eh? Las multinacionales, en Cataluña sobre todo el Banco La Caixa, ¿no? Son muy grandes en hacer publicidad para ellos mismos con lo que llaman un arte social, ¿no? Que normalmente nunca tiene esta continuidad que menciono, ¿no? Que si no son estas intervenciones de un fin de semana que al final sirven para que ellos hacen publicidad a ellos mismos, ¿no? De que sean muy buenos, ¿no? Y queríamos vetar esta posibilidad, esta entrada desde el inicio, imposibilitando, ¿ya? Esta publicidad, ¿ya? Con posibles exposiciones. Además, tanto Montse como yo trabajamos con procesos subjetivos, ¿no? Que nunca son posibles mostrar en una exposición, ¿no? Porque se trata de otras cosas más allá de lo tangible, ¿no? O de lo visible. Entonces, la dirección cambió en algún momento en este museo, por diferentes razones, y el trabajo no se podía realizar como ningún otro.
pero pudimos terminar al menos con un seminario de investigación que llamábamos supuestos de lo público, lo artístico y lo clínico, ¿ya? También para adelantarnos a las críticas que habían con la nueva dirección diciendo que el museo no sería un psiquiátrico, ¿ya? Entonces queríamos demostrar cómo estos tres campos sí pueden coincidir, ¿no? También tengo que decir que el museo en su momento fue público, ¿ya? Después sufrió una masiva privatización. Entonces, este seminario estaba abierto a todo el mundo, los que se apuntaban, ¿no? Y hablábamos de nuestras prácticas, ¿no? Y cada una también invitó a una artista y a Monza, otra psicoanalista, y yo en su momento al activista Franco Berardi, ¿no? Entonces, Monza invitó a Ignacia Abalí, una artista de Barcelona, también un antiguo colega de la misma Escuela de Arte de la Massana, ¿ya? Que tuvo esta exposición en su momento en el MACBA, como muchas otras exposiciones que está teniendo. Y es especialmente apreciado por, entre otros, por psicoanalistas lacanianos, ¿no? Porque ven sus conceptos muy bien representados en su arte, ¿no? Y yo invité a Dora García por las conexiones que ha explicado antes, ¿no? de su obra. Sí. Y luego Monse lo publicó en un libro, Esquizofrenias y otros trastornos del lenguaje, me parece, con Brumaria. Y yo lo publiqué recién, el libro que Pablo mencionó de este año, ¿no? El arte desinstitucionalizante y el museo nómada, donde parto de esta experiencia, pero después me voy a temas más abstractos, ¿no? Como temas de subjetividad y arte. Y en cuanto museo como una institución institucionalizada puede ofrecer esos espacios de subjetividad, ¿no? También hablo del arte crítico y al final hago un recorrido de diferentes posiciones de desinstitucionalización, antipsiquiatría, terapia institucional y cómo se han podido relacionar con el arte. Pues esto creo hoy lo dejamos muy resumido y corto, ¿ya? Gracias al MACBA en este trabajo pude desarrollar lo que he llamado una arteterapia con una orientación psicoanalítica y una comprensión antropológica. La orientación psicoanalítica es precisamente esto, ofrecer espacios de subjetividad, ¿ya? Y donde se puede sostener la capacidad simbolizadora, muy en línea de Winnicott, ¿ya? Para los psicoanalíticos, psicoanalistas, psicólogos, y su espacio potencial. La parte antropológica sería precisamente esto, facilitar alternativas a las vidas institucionalizadas, las reacciones habituales y facilitar respuestas diferentes a lo que Lacan llamó el discurso del amo, Gramsci la hegemonía, ¿ya? Gramsci ya consideró la enfermedad como un proceso sociopolítico y de incorporación de la desigualdad, ¿ya? Consideraba el cuerpo como un terreno de conflictos de hegemonía, ¿ya? También espacios en contra de las subjetivaciones dominantes y de las normalizaciones, ¿ya? Tal como Foucault y otros entendieron la normalización, ¿ya? Porque para Basaglia era algo positivo, normalización, pero bueno. Para esto es importante reconocer seriamente los saberes de los participantes en serio y no considerarlos como portadores de faltas o víctimas, ¿no? Porque esto lo observé mucho en los centros de salud mental, que estaban etiquetados como tener falta de insight, falta de poder sostener una terapia, falta de muchas cosas. Y nunca se resaltaban también las fuerzas. También es importante reconocer la variedad de estilos, tanto creativos como verbales como otros, tal como lo había señalado Fiorini en Buenos Aires, que hace un paralelismo entre el proceso creativo y los procesos en la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? También quiero señalar a cambio de los grupos que tenía Monse, la psicoanalista lacaniana, que eran adultos, algunos ya llevando décadas en la psiquiatría con mayúscula,
muy institucionalizados. Yo trabajaba con adolescentes que se resistían totalmente a la psiquiatría, a la psicología, a la psicoterapia, todo lo que es psi, simplemente resistiendo o rechazándolo, y si los envían ahí no llegarían. Entonces, esto también tiene muchas explicaciones, pero una de ellas seguramente es que es uno de sus saberes, creo yo, o estoy convencida, de no terminar institucionalizados, porque muchos de sus profesores, educadores, los habrían querido ser diagnosticados con el trastorno déficit de atención, muy famoso estos años, y no se ofrecían para esto. Yo creo, son estos saberes de no terminar institucionalizados, medicalizados a tope. Pues sí, eso es lo último que quería decir sobre arte terapia. Ya he mencionado al inicio, a veces esta ingenuidad, que el arte es positivo en sí, porque lo que he mencionado antes, tal como yo me la imagino, no es siempre el caso. Y es un ejemplo triste de una masiva instrumentalización también. Aquí tenemos el ejemplo reciente más triste de todo esto, que en Estados Unidos, la Asociación de Arte Terapia, que es muy organizada, tiene muchísimos miembros y tal, se alió en su momento con Karen Pence, que afortunadamente ya no es la esposa, bueno, sigue siendo la esposa, supongo, pero su marido ya no es el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces ella escogió arte terapia como su objeto de caridad, ¿no? Bueno, eso es algo muy habitual en Estados Unidos, de las esposas sobre todo, que tienen que dedicarse a esto. Como la mujer de Trump no estaba para la labor, supongo que la Casa Blanca destinó todos sus medios en ella, ¿no? Entonces ella de profesión es educadora artística, no es arte terapeuta, pero escogió arte y le abrieron la puerta y más, ¿no? Entonces, esto es la publicidad oficial de la Casa Blanca, que supongo que ahora la van a sacar, espero. Entonces, ella escogió además la arte terapia oncológica pediátrica, donde se puede presentar como la buena mujer que ayuda a estos niños enfermos, pobrecitos. Su programa además se llamaba Healing with the Heart, escribiendo Heart, corazón con He y Art. Y también antes, cuando su marido era gobernador de Indiana, que es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, ya tenía Tracy's Kids. Es que es tan repelente que ni se podría inventar esto. Bueno, es un triste buen ejemplo de la instrumentalización, como ella acumula buenos puntos con caridad, formando parte de un gobierno con todas sus barbaridades y entre muchas también querían abolir el DACA, la protección de menores contra la deportación, también responsables de todo lo que pasaba en los centros de detención, donde los menores no gozaban de su arte terapia, por supuesto. Entonces, es lo que Hacke y Bourdieu han descrito muy bien en este libro. En español creo es parcialmente en internet, la traducción, en un diálogo entre el sociólogo y el artista. Discuten muy bien el concepto del capital simbólico de Bourdieu y cómo las multinacionales y también en el caso que mencioné los políticos acumulan buenos puntos, buena prensa para esconder otros propósitos menos populares detrás. Esto en los años se ha perfeccionado lamentablemente, porque por un lado las multinacionales desarrollan cada vez más prácticas sofisticadas en esto, y por el otro también pasa lo que Sueli Rolnick ha llamado el drenaje contrapelo del deseo creativo, ¿no? Que,
muchas veces falta una concienciación en gozar de becas de bancos, etcétera, de las dinámicas en las que participamos. Yo no estoy aquí para decir qué financiación se puede aceptar o no, desde luego que no. Pero como Bourdieu decía, es importante la concienciación, ¿no? En qué rituales estamos participando, y con esto ya creo cambia la forma de hacer, ¿no? Bueno, esto de la instrumentalización, esto Walter Benjamin ya lo sabía en los años 30, ¿no? Y ya sabía que el arte es en extremo vulnerable, ya que puede ser usado para transmitir derechos democráticos, pero igualmente para ser abusado de forma contraria, ¿no? Glorificando el poder, cualquiera sea su credo. Entonces, aquí vemos el monumento a Walter Benjamin en Portbou, en la frontera entre Cataluña y Francia, donde se vio obligado a suicidarse porque le denegaron el visado de tránsito en España, en la España franquista, y tenía a los nazis detrás y Franco delante. Entonces él vivió todo esto, ¿ya? Cómo el arte fue abusado, pervertido como propaganda de los nazis, ¿no? Por supuesto. Pues para Benjamin el arte verdaderamente político o crítico sería inasimilable por el discurso capitalista, ¿no? Esto lo dejaría al debate, ¿no? Pues sí, con casi todas las formas artísticas que he mencionado hoy, ¿ya? También estamos delante de un desafío, ¿ya? No lo llamaría problema, más bien un desafío. ¿Qué hacemos con esas experiencias que viven del aquí y del ahora, ¿ya? ¿Qué se puede hacer con ellas en plan de archivo, de exposición, ¿ya? ¿Cómo se pueden transmitir, ¿ya? Esas experiencias sin neutralizarlas, sin despolitizarlas, sin instrumentalizarlas o mercantilizarlas, ¿no? Eso creo son preguntas importantes. No hay recetas, por supuesto, y seguramente hay que mirarlo caso por caso. ¿Cómo vamos de tiempo, Pablo? Yo creo que estamos más o menos en el tiempo, porque ya son Sí, las... Sí, porque también queríamos dejar un espacio para el debate, ¿no? Porque creo, claro, claro. si no, podríamos seguir con los archivos en 2 semanas, si les parece, o seguimos Sí. hoy, o Me porque, parece que si dejamos lo de los archivos para la semana siguiente, para la siguiente sesión, y sí, ahora iniciamos el debate. ¿Te parece? sí, me parece muy bien, porque ahora lo que viene requiere mucha explicación también, y Claro, son otras experiencias artísticas y qué ha pasado con ellas en exposiciones, así creo que mejor dejarlo para la siguiente vez, ¿no? Ujú. perfecto. Pues sí, Bien, muchas gracias, Efa, por esta exposición completísima. Eh, si quieres, te, puedes dejar de compartir para que así podamos vernos las caras, bueno, los que tenemos la cámara prendida, por lo menos. Eh, mejor, sí. bueno, sí, bueno, nuevamente muchas gracias por en realidad el completísimo arco argumental que nos muestras desde diferentes tópicos, diferentes conceptos. Hay varios que yo tengo varias preguntas, varias. Voy a tratar de hacer una para, para no cooptar la palabra, pero bueno, queda primeramente invitados e invitadas todos ustedes a formular sus preguntas, abrir el micrófono y bueno, preguntar lo que les parezca. Yo voy a partir con una, pero queda abierto para que abran los micrófonos y bueno, lo vayan preguntando. Te envía muchos saludos a través de la plataforma, también de la transmisión en vivo, desde Costa Rica, Argentina, México, Ecuador. Así que, Bueno, bueno,
la gracia de la virtualidad que estamos Ya. en todo. Y bueno, aquí los que están presentes también, se me olvidaba mencionar, estaba Flavio, se tuvo que ir anteriormente, él es también poeta y escritor, está muy interesado en tu ponencia, también está Giovanna, que está por ahí, que es, ella está viendo desde Italia, que aquí esta charla, y a otros amigos, nuevamente Claudia, eh, por ahí los estudiantes de otra universidad que tengo, que es que les interesa sobre todo la relación geopoblacional. Bien, simplemente para notar lo heterodoxo que es el público. Y por supuesto los estudiantes de arte y política que están aquí al pie del cañón en esta charla. Mira, te quería yo hacer una pregunta primera respecto a algo con que tú partiste y que se fue desarrollando en tu charla. O sea, partiste diciendo, eh, es arte, o sea, arte político es algo de perogrullo, es algo contradictorio. No se puede hablar de arte político, sino que se puede hablar de arte crítico. Arte crítico. Es interesante en el punto, porque más encima es punto nodal dentro de la cátedra, que es justamente las dimensiones de lo político, las dimensiones de lo político, o dimensiones de la política también. Claro, ahí hay un punto que tiene que también, ¿qué estamos entendiendo por lo político? Hay algo interesante, y creo que ese arco argumental, y por eso digo que se ve en todo el decurso de tu exposición, se ve, por ejemplo, en las citas de Benjamin. Claro, el arte al parecer no es simplemente este punto cúlmine donde el hombre se desarrolla también su subjetividad, sino también al mismo tiempo puede ser cooptado, instrumentalizado y ser tomado para fines con oscuro propósito. Sí. En este sentido, ¿cómo nos permite a nosotros diferenciar cuándo empieza la crítica y cuándo empieza la instrumentalización del arte? ¿Cómo lo verías tú en ese punto? Tomando en cuenta los conceptos que has desarrollado, el de subjetividad, que está muy presente en tu exposición, y muchas gracias por la tematización. Bueno, eso, lo dejo ahí para no alargar tanto la pregunta. Ya, gracias por la pregunta, es importantísima. Bueno, en algunos casos pueden haber líneas claras, ¿ya? Cuando se sobrepasa este límite, o muchas veces también creo hay una despreocupación por esta instrumentalización y se ve, yo creo, claramente, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas que mencioné al final, ¿ya? El trabajo, o sea, una asociación verbal con el arte o trabajando con técnicas artísticas, con digamos, usuarios, con personas, con participantes en diferentes contextos, ¿ya? Yo creo es a lo mejor cuando se hace esta pregunta más relevante, ¿ya? Porque muchas veces también me dicen, pero yo estoy contenta del dinero de la Caixa porque me permite desarrollar esto, ¿ya? Y yo puedo desarrollarlo de mi manera, ¿ya? ¿Ya? Y no digo que no, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Yo creo, entramos aquí en otra pregunta, ¿ya? Que no he mencionado en mi conferencia de hoy, pero sí lo hago en mi libro, ¿ya? De dos estrategias diferentes, ¿ya? Una que Chantal Mouffe también ha llamado la guerra de posiciones, ¿ya? De aprovechar cualquier ocasión, aunque sean de bancos, ¿ya? Para intentar desmontar la hegemonía y desarrollar dispositivos contrahegemónicos, ¿no? Porque con razón también dice que cualquier hegemonía implica que haya una alternativa, ¿ya? Entonces, una estrategia también que defiende ella es aprovecharse de cualquier espacio, ¿ya? Con la convicción de no seguir digamos, el credo neoliberalista de los bancos, pero aprovechar la opción y la posibilidad, ¿no?
Entonces ella también argumenta que los intelectuales, que los artistas no podemos permitirnos el lujo de no hacerlo, ¿no? Que no hace falta insertarse en diferentes esferas, ¿no? Aprovechar todas las posibilidades, posiciones en la sociedad para hacerlo, ¿no? Ella, por cierto, siempre como ejemplo de artista contrahegemónico y un artista que ha luchado en diferentes posiciones, para ella es el chileno Alfredo Har, ¿no? En sus publicaciones siempre lo menciona, ¿no? Como ejemplo. La otra opción sería la estrategia del éxodo, ¿no? Tal como lo han descrito Negri, Hart y otros, y Virno, ¿no? Pensando que las instituciones del arte, por ejemplo, de la cultura, son todos tan corruptas, ¿no? Del neoliberalismo, que es mejor boicotearlas, ¿no? Entonces, eso tampoco nunca significa no hacer nada, por supuesto, ¿ya? Pero no con esas instituciones, digamos, yo las llamo corruptas, ¿no? Entonces, ya, creo en algún momento hay que tomar decisiones, ¿ya? Pero son dos estrategias, yo creo, cada una con sus ventajas, ¿ya? Ya. ¿Esto contesta más o menos tu pregunta? Sí, por supuesto, sí. Justamente ese punto que es crucial, el tema de claro, o sea, ¿cuál es la estrategia? Al final parece que estuviésemos hablando un lenguaje político. Sí. Táctica y estrategia para sopesar, bueno, ¿qué hago? Utilizo los artefactos, los dispositivos que me otorga, por ejemplo, un sistema neoliberal, Ujú. capitalista, depredador, por ejemplo, como el chileno, y lo canalizo para carcomerlo desde adentro. Sí. Eh, Ujú. con, con la ilusión de que el neoliberalismo en realidad lo está pensando eh, a- que no lo va a carcomer, Ujú. pero ¿hasta qué punto lo integra realmente? Ese punto, ¿hasta qué punto eso no es puede ser una pantalla también? O sea, estoy de acuerdo. Por ejemplo, me parece claro, y ahí hay una paleta de matices. Por supuesto, claro, de cierta manera, todos hasta cierto punto somos críticos, pero reproducimos la institución, Ja. reproducimos, no sé, hago eh, eh, una crítica y de cierta manera estoy en un sistema laboral que se reproduce y que se enmarca dentro de otros círculos concéntricos que se van sucediendo. Pero Ujú. sí, totalmente me da en el punto la pregunta, la respuesta. Sí. Sí, también quería decir que este debate es súper importante, ¿no? Y insisto con Bourdieu en la concienciación, ¿ya? De esta problemática. Otro extremo es donde de entrada ni se plantea ningún problema, ¿ya? Entonces, ahí sí, estoy convencidísima, sean artistas, arteterapeutas, antropólogos o lo que sea, ¿ya? Llevan a crear espacios absolutamente hegemónicos, controladores, dominantes y horribles, ¿ya? Hablando, por ejemplo, de la salud mental, ¿ya? Correctivos y etcétera, ¿ya? Carcelarios. Eso sí, ¿ya? Pero más allá de este extremo de la ingenuidad total, ¿ya? Hedonismo total, ahí hay mucha matiz y mucha, ya, debería haber mucho debate, ¿ya? Claro. Me parece. Eh, Claudia, se, quería. se invita a la pregunta. Mm. Hola, bueno, Eva, gracias por tu presentación. Estuvo muy bien y en realidad un poco siguiendo la misma línea de la pregunta de Pablo, estaba pensando con lo que decías recién, si de esa manera que comentabas se resuelve esta paradoja del arte crítico o político, que de alguna manera
por ejemplo, estaba pensando, tú conocerás la documenta de exposiciones como la documenta de Kassel, donde muchos artistas, como Han Hake también, que tú lo has mencionado, están criticando el capital, por ejemplo, pero se da esta paradoja financiado por el Banco de Alemania, el Deutsche Bank, o Mercedes-Benz. Uno es muy paradójico porque llegas a una exposición que es el ejemplo del arte político, una de las exposiciones más importantes de Europa, y tienes a estas grandes capitales financiando lo que se está criticando. Entonces, yo quería preguntarte si tú crees que, ¿cómo se puede, sé que es difícil, pero resolver esta paradoja de este arte crítico político? Y también si podías quizás ahondar un poquito o repetir me pareció muy interesante también la distinción que hacías entre arte crítico y no político, del por qué no te ibas a referir, no lo ibas a llamar de esa manera, sino que querías hablar de arte crítico y luego de alguna manera, o sea, todas las categorías, o lo fuiste explicando después en las distintas formas de cómo fuiste organizando, ¿verdad? Pero quizás quería que si pudieras dar un poco más en esta, creo que es Chantal Mouffe la que hace esta distinción a la que tú... Eso, gracias. Sí, que explique por qué no me gusta tanto arte político, sino más prefiero arte crítico. Eso Sí. fue la segunda parte, ¿no? Sí. Sí. Gracias, sí. Sí, porque más que una contradicción, yo creo que arte político es una redundancia, ¿eh? Porque yo creo no se puede partir de dos esferas separadas, ¿eh? Hay siempre algo político en el arte, sea fascista o progresista, ¿ya? Pero el arte no puede ser no político, ¿ya? Si yo hago florecitas alrededor del discurso hegemónico, ¿ya? No dejo de hacer arte político, ¿ya? Que sostiene el discurso hegemónico con florecitas, ¿ya? ¿Ya? Pero no deja de ser político, ¿ya? No son dos topologías separadas, ¿ya? En el arte siempre intervienen o están presentes las ordenaciones políticas y sociales, ¿no? ¿Esto tiene sentido? Sí. Y con sí, gracias por el ejemplo de la documenta. Precisamente en la siguiente parte, con la archivística, tenía un ejemplo de la documenta también, cómo se neutralizó, ¿ya? Higienizó la experiencia de Tucumán Arde, por ejemplo, en la documenta del 2007, ¿ya? Que quedó como en un panel que parece un hospital, ¿ya? Una experiencia altísimamente política, ¿ya? Y más bien con una estética más bien underground, adrede, ¿ya? Intencionalmente, fue así. Y se limpió, ¿ya? Con paneles blancos y todo, que fue un tristísimo ejemplo de una neutralización, despolitización, ¿ya? Sí, el neoliberalismo está totalmente también presente en cualquier documenta, esto desde luego, ¿ya? Y las bienales y tal, ¿ya? ¿Se puede desmontar o obviar esta presencia o esta corrupción? Creo que otra vez hay que mirar caso por caso de los artistas y también del concepto de curaduría, ¿ya? Pienso también en una obra de Christopher Ditzko, que precisamente hizo una instalación y proyectó el logotipo de Mercedes-Benz en una estatua de Kassel, ¿no? Para denunciar precisamente esto. Al mismo tiempo ser invitado, ¿no? Ahí, con este dinero, por supuesto, ¿ya? Pues ya, y también hay artistas que en algún momento decidieron de no participar en esto más, ¿ya? Si no me equivoco, el grupo de arte callejero en algún momento decidió precisamente esto. Creo que lo mantienen. Bueno, esto ahora lo debería verificar, pero también estaban durante una época invitadas en muchas bienales y tal, eventos, y en algún momento dijeron que no, precisamente por esta razón, ¿ya? De no dejarse instrumentalizar, ¿no?
Yo creo otra vez estas dos opciones, y seguramente hay muchas opciones en medio, ¿ya? Porque en dos extremos tampoco va bien pensar en dos opuestos, de hacer la posición de guerras, ¿ya? O de resistencias, aprovechando cualquier oportunidad o la negativa, ¿ya? A ver, yo con el trabajo con los adolescentes, yo opté por la negativa total, ¿no? Cuando el MACBA ya no estaba para la labor, para financiar estas prácticas, sí llegó la Caixa, ¿ya? De Cataluña y se ofreció con su financiación, ¿ya? Mi posición entonces era de ninguna de las maneras, ¿ya? Yo ni quería hablar, bueno, sí, algunas veces hablé con ellos, pero ¿no? Diciendo que esto no me interesa. Monse en su momento, ella me puede corregir si no lo recuerdo bien, pero estaba más flexible, ¿ya? En esto. Pero cuando supo de las condiciones que siempre conllevaba una publicidad del trabajo, ¿ya? También se negó, ¿no? Porque esto le parecía incompatible con la ética de su trabajo, ¿no? Al mismo tiempo, no al mismo tiempo, después, ahora también trabajo en una escuela de arte absolutamente neoliberalista, ¿ya? Entonces también son las contradicciones, ¿ya? En cuanto yo puedo desmontar ahí algo, ya, también quiero ser realista, ¿eh? ¿Ya? Ocasionalmente, ¿ya? Hay un par de preguntas. Hay una pregunta en el chat aquí en Zoom y hay una pregunta en internet para ti. Tratar de formular las dos, tratar de más o menos, porque igual estamos en el tiempo más o menos ya en el ocaso de, de esta charla, pero no quería dejar de que es una pregunta que viene de, si no me equivoco, el estudiantado, así que si esto me deja entrar aquí el chat, la leo. Formula Valentina Sáez y dice, bueno, tengo una pregunta. Efa, ¿qué opinas sobre la museificación de las obras de arte, sobre todo del arte callejero, tomando en cuenta el aspecto crítico del arte? Por ejemplo, la enmarcación de las pinturas murales que se realizaron durante el estallido social aquí en Chile. Esas que... Ya. esas que Ya, se gracias. Ya. Sí, gracias por la pregunta también. Sí, es muy importante. Sí, va a ser sujeto de la conferencia en 2 semanas, desde luego. ¿Ya? A ver, el peligro ahí siempre está en la neutralización, en la despolitización y descontextualización. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo de la estructuración de un self, de Lydia Clark, ¿ya? ¿Qué sentido tiene exponer los objetos relacionales sin contexto alguno, ¿ya? De la obra más amplia, ¿ya? Entonces, ahí siempre está este peligro de la neutralización, despolitización, etcétera, mercantilización. Por el otro lado, a ver, hay gente que dice que este tipo de arte es inarchivable, ¿ya? Y tenemos que hacer el duelo por esto, ¿ya? Y tenemos que vivir con esto, ¿ya? Vale. Sí, me parece interesante la posición, pero al mismo tiempo también pienso que hay que transmitir estas experiencias de alguna manera, ¿ya? También sería una lástima de dejarlas sin transmisión alguna, ¿ya? Recetas no hay aquí tampoco. Yo creo que hay que mirar en cada experiencia artística, en cada proyecto artístico, cómo se puede lograr esto o cómo se puede acercar a lograr esto, ¿ya? Creo que ha habido logros en esto. Sí, pero hay que mirárselo caso por caso. Pero sí se trata también de un arte colectivo, muchas veces incluso anónimo, ¿ya? Que también se creó en una lucha colectiva con mucha insistencia y continuidad.
es al menos complicado, ¿no? Claro. Pero me gustaría mucho volver a esto en 2 semanas, también con Claro, algunos ejemplos. sí. Ujú. Sí, por ahí me mencionaba Camila Ponce, que ella es investigadora y directora del doctorado en Ciencias Sociales de Convención en Juventud de nuestra universidad, y tenía una pregunta. Y primero que nada, felicitarlos por la superconferencia que hicieron hoy, a Pablo, a Eva y a todo el equipo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Y mi pregunta, Eva, tiene que ver justamente, bueno, tú mencionaste vínculos entre arte, política, arte, terapia, súper interesantes, y justamente acá tuvimos muchas experiencias muy interesantes que vinculan esos elementos, ¿no? No sé si pudiste ver las performances de las tesis, por ejemplo, que Ujú. efectivamente muchas mujeres adultas mayores, señalaban que realmente para ellas era una suerte de terapia salir a la calle y hacer esta performance. Entonces me gustaría ver cómo vinculas esas experiencias y también el rol relevante que tiene el cuerpo en estos procesos, ¿no? Ujú. Ja. Obviamente cómo esto transforma, cómo politiza, cómo se Ujú. genera una subjetividad política a partir de estas movilizaciones y también estos vínculos con el arte. Y si efectivamente hay transformaciones, porque tú analizas mucho el periodo de la dictadura, ¿no? Y Ujú. ver cómo hay un cambio, una transformación en ese periodo de la dictadura, de la performance, y cómo se ven esos movimientos hoy día, ¿no? Cómo ese vínculo entre arte y política se va transformando y se va moviendo, donde ahora quizás los jóvenes están mucho más presentes y son mucho más activos en esas transformaciones. Eso. Ujú. Ya, muchas gracias, por la pregunta. Sí, en el libro Exposición que mencioné, Perder la forma humana, ¿ya? Hay capítulos enteros sobre este tema del cuerpo, ¿ya? Y cómo se profundizaron en estas prácticas, o cómo se intensivaron estas prácticas, ¿ya? De performance o de poner el propio cuerpo en escena, ¿ya? Precisamente como resistencia contra las dictaduras. Había, empezando razones prácticas, ¿ya? De las ventajas de un arte desmaterializado, ¿ya? Que puede mejor tal vez esquivar temas de censuras y persecuciones, ¿ya? Em, Hasta también usar o trabajar como el cuerpo como protesta, ¿no? Simbolizando la subjetividad, ¿no? Entonces, lo que pasa tal vez en la contemporaneidad es un paso digamos, de cierta autoría, de representación del artista a más colectividad. ¿No? ¿Esto tiene sentido? ¿O doesn't make sense, como se dice en Estados Unidos? No sé cómo traducir esto, pero ¿ya? Esto contesta un poco la pregunta. A mí me interesan especialmente esas formas artísticas desmaterializados, ¿no? Me gusta más este término también que performance. ¿Ya? Que al mismo tiempo nos han desafiado, siguen desafiando el tema de cómo transmitirlas, archivarlas, ¿no? Y yo creo en estas obras o estas experiencias, proyectos o activismos, ¿ya? Se trata precisamente de esto, ¿ya? Retar, desafiar mecanismos de representación, ¿no? ¿Ya? Y también como una forma de democratización, ¿no? Bien. Pablo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Dele. Bueno, en primer lugar, Eva, agradecerte nuevamente tu excelente conferencia el día de hoy. Trataste en realidad un montón de temáticas muy interesantes. En verdad nos honraste con tu presencia y me surgen muchas dudas, muchas preguntas. Nuevamente, como que me quedé dando vuelta a lo que señalaste al comienzo, que bueno, lo retomaron otros, entre otros el mismo Pablo,
cuando hablaban de esta dimensión política del arte y esta dimensión estética de la política, ¿no? A mí, a propósito de esa redundancia en el término o en la expresión arte político, ahí me sigue quedando la duda con respecto a qué sería aquello político esencial en el arte. Yo vengo de otra disciplina, vengo de la filosofía, y he estudiado el arte desde la estética, desde la filosofía del arte, desde la estética como filosofía. Y claro, ahí efectivamente, y en particular desde la perspectiva hegeliana, que es muy, muy discutida desde el punto de vista de los artistas contemporáneos, muy, muy violenta resulta. Pero claro, efectivamente, cuando Hegel, por ejemplo, analiza o estudia el arte clásico, efectivamente lo ve desde una perspectiva política, ¿no? O sea, estudia el arte como esa suerte de transfiguración de una polis, digamos, de una comunidad política particular que es la polis griega, y en el fondo ve toda esa dimensión político-religiosa que tenía el arte más idealizado que ha existido hasta ahora, o que por muchos siglos fue el más idealizado y puesto como canon, ¿no? Entonces, parece natural que si en el arte clásico hay una dimensión política, parece como obvio que la haya también, o no parece extraño que la haya también en todos los periodos de la historia, ¿no? Eso me sigue como quedando la duda, ¿qué sería aquello político del arte, esa vocación auténticamente política del arte, que no tiene que ver obviamente con la politización del arte, como puede pasar, por ejemplo, en el fascismo, ¿no? Como de hecho pasó en el fascismo, o que también puede pasar en otras formas de totalitarismo. Yeah. Y lo otro sobre, cuando tú hablaste de tu experiencia en el MACBA, y de esa experiencia tan gratificante, pero a la vez, por lo que entendí en el final, tampoco gratificante, ¿no? En esa especie como de retroceso, al parecer, en las políticas del MACBA. Nosotros estamos acá en la periferia, pero no sé si tú podrías resumirnos cuál crees tú que en este momento la posición o el estado general de los museos, porque los museos han sido muy, muy criticados. La visión museográfica del arte ha sido muy criticada, pero tú por lo menos expusiste un ejemplo a tu modo de ver satisfactorio, ¿no? Por lo menos durante un periodo de 10 años. Yo desconozco si esa es sé que hay otros museos europeos y norteamericanos, y quizás acá también, ¿no? Que han hecho experiencias similares. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú esa realidad de, digamos, las políticas nuevamente, las políticas de los museos en esta deselitización del arte, en este acercamiento? Sí, esto de hecho va una parte importante de mi libro, ¿ya? En cuanto una institución como un museo, muy institucionalizada, puede desinstitucionalizar, ¿ya? Sí, esto no es un oxímoron, de hecho, ¿no? Y creo al final a lo mejor lo es, ¿ya? A ver, si desarrollamos o intentamos o empezamos a desarrollar prácticas desinstitucionalizantes, o sea, en el arte o en la psiquiatría o en la vida social, yo creo estas prácticas siempre tienen, es lo que creo yo, ¿ya? Estas prácticas siempre tienen fecha de caducidad, ¿ya? Porque yo creo que cualquier práctica desinstitucionalizante al final se institucionaliza, ¿ya? Yo personalmente ahí no veo escape, ¿ya? ¿Ya? Pero esto tampoco significa que el trabajo hubiera sido en vano, ¿ya? Porque se trata de sembrar semillas, ¿no? Es como una espiral, siempre en movimiento, ¿ya? Yo creo que este movimiento también es importante. ¿Ya? Entonces, ya había mencionado a Jorge Ribalta, el director de programas públicos de entonces, que se fue un año después del director, porque vio que, ¿no? Y al final publicó un texto muy bueno, que también está en internet, todavía en la página web del MACBA, como nuestro seminario también, todavía está en la página web, a veces me sorprende, pero mejor. Y un texto muy bueno, ¿ya? Sobre precisamente este problema. Hace un muy buen resumen de lo que han logrado, pero también termina cómo se puede resistir, ¿ya?
una práctica que se realizó en una dimensión, él dice micro, no estoy de acuerdo con esto porque el museo ya no es micro, tampoco es macro, yo diría es meso, ¿ya? ¿Cómo se puede resistir a ser absorbido por el discurso macro, ¿no? Entonces, muchos filósofos también contemporáneos han dado vueltas a esto, ¿ya? Guattari, Deleuze, Negri y más. Pero yo creo no hay otra manera que al final se termina institucionalizándose, ¿no? Y tal vez, ya, en mi opinión, hay que tomárselo así y hacerlo mejor del movimiento antes, ¿no? Y hacer el duelo cuando se termina, ¿no? Cuando se terminó, yo también lo tomaba, eso suena ahora como muy positivo en estilo Estados Unidos, pero yo también me lo tomaba como una posibilidad de empezar otras cosas o continuar otras cosas, ¿no? El papel de los museos, también muy importante, ¿ya? Porque han sido objetos o elementos de discursos totalmente gentrificadores, neoliberalistas y del todo, ¿no? Manuel Borja, el que era director del MACBA entonces y ahora lo es en Madrid, en el Reina Sofía, dijo, y más gente también lo ha dicho, que yo creo es crucial que el museo se ocupa de las comunidades de su lugar, ¿ya? Entonces se convierte en un monstruo de gentrificación y de dominación cuando totalmente pasa de la gente del barrio donde está, ¿ya? Eso no significa considerar el barrio algo como fronteras impermeables, por supuesto que no, ¿ya? Pero yo creo que el museo debe ocuparse de los barrios donde se encuentra físicamente, ¿ya? Yo creo que hay ejemplos excelentes precisamente en Latinoamérica, ¿no? Y me gustaría mucho investigarlo más, sus prácticas, ¿ya? Por ejemplo, tienen el Museo de Solidaridad Salvador Allende, que su primera prioridad es precisamente el barrio, ¿no? Donde está, ¿ya? Hay el Museo del Barro en Asunción, en Paraguay. Hay otro museo en Medellín que consiguen precisamente estas prácticas, ¿ya? O estas convicciones, ¿no? de trabajar, de redefinir o de trabajar las relaciones con la ciudad o con el barrio, ¿no? Yo creo también, otra vez, no hay que tomárselo el barrio como un terreno fortificado, ni mucho menos, ¿no? Y el papel debería, en un museo logrado es esto y además ofrecer esos espacios de subjetividad, ¿no? Y no de control o de dictadura de gustos o dictaduras estéticas, digamos, ¿no? ¿Ya? Donde se abren espacios donde la gente al final decide, ¿ya? Qué es importante en el arte y qué no es, donde se abren debates más allá de los cánones, ¿ya? Donde no se dictan representaciones, sino donde se abre un debate sobre representaciones y qué es representado aquí y cómo y por qué y por quién, ¿ya? Y cómo podemos eventualmente reescribir esto, ¿ya? Muchas gracias, Eva, por tu charla. Yo llevaría más tiempo, pero estamos ya al límite, al filo, cayéndonos de la hora. Pero bueno, le doy las gracias a todos los que se quedaron tanto en la plataforma como en línea. Doy las disculpas pertinentes a Alberto, que tenía una pregunta ahí en línea. Lo invito a la próxima sesión, que será el día 23, y retomamos con la pregunta, que tenía una pregunta interesante sobre instrumentalización y hegemonía. Pero bueno, nos quedamos 3 horas más acá. Así que nada, bueno, darle las gracias a todas y a todos por esta instancia, sobre todo a Eva por su tiempo y por las respuestas tan al dedillo. Así que nada, los dejamos a todos y todas invitados para el día 23 de Sí. noviembre a las 4 de la tarde, hora chilena,
Y eso, muchas gracias a todos y nos vemos. Bueno, muchas gracias de mi parte también por las preguntas, por la participación y asistencia. Sí, muchas gracias y bueno, nos vemos en 2 semanas. Sí. Sí, pues nos vemos entonces en 2 semanas. Ahí Nos todo el vemos, mundo que está estés muy escribiendo, bien. gracias. Sí, bueno, chao, chao. Chao, 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 chao. que estés muy bien. Igualmente. Igual. Felicitaciones también. ¿Mm? Felicitaciones por los Ah, resultados. gracias. Bueno, espero que haya servido. Sí. Sí, de seguro. Muchas felicitaciones. Bueno, gracias por la invitación, otra vez. Y Gracias a ti, hablamos. nos vemos en 2 semanas. Sí, por supuesto. Ok, chao. Chao, chao. Chao. ¿Colgamos?